Abuela en la iglesia escucha la propuesta del pastor y su respuesta deja a todos en shock. Era un domingo más en el pequeño pueblo de Santa Clara, un lugar donde el tiempo parecía estar detenido. La iglesia, con su fachada blanca y su campanario que sonaba con melodías antiguas, se llenaba de fieles. Las voces se unían en un murmullo reverente, pero había una tensión palpable en el aire. Doña Carmen, la abuela del lugar, se sentó en su habitual banco de madera. Su rostro sereno y su cabello plateado brillando bajo los rayos del sol que entraban por las ventanas. Pero en sus ojos un destello inquiete. El pastor, un joven carismático llamado Samuel, había tomado el púlpito del viejo templo. Su voz resonaba con entusiasmo mientras hablaba de un nuevo plan revolucionario para la comunidad. Un proyecto de inclusión que prometía derribar las barreras tradicionales. Su mirada fija en la multitud, la emoción en sus palabras encendía fervor y expectativas. Gente aplaudía, otros murmuraban, pero los corazones de muchos palpitaron en un tono más sombrío. La propuesta desafiaba creencias arraigadas, y eso podía traer una tormenta. Los murmullos se transformaron en un silencio expectante cuando Samuel se detuvo y preguntó a la congregación qué opinaban. Los rostros se volvieron hacia doña Carmen, esa sabiduría encarnada en su figura. Ella, temple en su ánimo, había vivido tantas historias en esos muros, tantos secretos. El antiguo banco crujió cuando ella se movió. Su mirada fija y su voz, un susurro profundo, resonó en el silencio. ¿Qué pasaría si lo que estamos defendiendo no es la tradición, sino el miedo? La sala, antes vibrante, se quedó helada. Un escalofrío recorrió la espalda de los presentes. Doña Carmen había hablado, y sus palabras eran como un eco de alguna verdad olvidada. Algunos se cubrieron los labios, otros solo podían mirar, atónitos. Lo que empezaba como una charla sobre cambio se había convertido en un revelador cuestionamiento. Las reacciones comenzaron a surgir. Un par de ancianos se miraron, sus frentes fruncidas, preocupados. «¡Es un sacrilegio!», exclamó doña Teresa, una mujer delgada que siempre había defendido las viejas costumbres. Otros, sin embargo, se mostraban intrigados. El aire estaba cargado de emociones contradictorias: miedo, rechazo, curiosidad. Había tensión, pero había también una chispa de esperanza que había estado oculta por demasiado tiempo. El rostro de doña Carmen se iluminó con un nuevo brillo. Parecía un faro en medio de la tormenta. Todos entendían que ella no solo hablaba de un diseño para la comunidad, sino de su propia historia. ¿Qué era lo que la había llevado a esa iglesia? ¿Qué secretos guardaba esa mujer que, a pesar de su dulzura, llevaba un peso en su corazón? El murmullo se tornó en un silencio profundo, como si todos pudieran escuchar el latido suspendido de sus almas. Las palabras de doña Carmen trajeron una montaña de preguntas a la mente de todos, incluyendo a ella misma. ¿Estaba lista para enfrentar el pasado? La congregación, con el aliento en suspenso, aguardaba lo que vendría. «Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El murmullo en la iglesia se intensificó. La mirada de doña Carmen, firme como una roca, atrapó la atención de todos. Pero justo entonces, el sonido de un vidrio rompiéndose interrumpió el silencio profundo.
Todos se giraron hacia la puerta principal. Allí, un joven, pálido como un fantasma, se deslizaba, tambaleándose, mientras una mancha roja comenzaba a extenderse sobre su camiseta blanca. ¡Ayuda! ¡Se lo llevaron!, gritó, sus ojos desorbitados. La congregación se congeló y el corazón de doña Carmen se aceleró. Una ola de inquietud recorrió a la multitud. El chico cayó de rodillas, jadeando, y lanzó un grito desgarrador. «¡Los hombres de negro! ¡Se llevaron a mi padre!». La expresión de terror en su rostro hizo que la sangre se le helara a doña Carmen. Instintivamente se levantó del banco, su viejo cuerpo temblando. «¿Cómo que se lo llevaron? ¿Quién? ¿Qué pasó?». Su voz temblorosa chirrió en el aire. Los murmullos se multiplicaron, fusionándose con el pánico. Samuel, el pastor, se acercó al joven, intentando calmarlo. «Vamos, respira. Cuéntanos qué pasó». En ese instante, una sombra cruzó la mente de doña Carmen. Recordó una noche oscura, hace muchos años, cuando había escuchado susurros sobre un grupo clandestino que vigilaba a los que desafían las tradiciones del pueblo. «¿Dónde están? Dímelo». El joven, con lágrimas escurridas, solo pudo balbucear: «Las ruinas, en el bosque». Dicen que vienen por los que hablan. La confusión y el horror se dibujaron en los rostros de los demás. Las viejas historias de desapariciones empezaron a surgir en sus mentes. «¿De qué hablas? No deberías andar solo por ahí», dijo la doña Teresa, todavía escéptica, pero el miedo había comenzado a deslizarse en su voz. La joven congregación, que antes había aplaudido, ahora susurraba entre sí. Cada palabra se sentía como un eco del terror. Doña Carmen podía ver el reflejo del miedo en sus ojos. Mientras tanto, el pastor Samuel buscó respuestas en la multitud. ¿Alguien ha escuchado algo sobre esto? ¿Alguna desaparición reciente? La gente balbuceó, algunos recordando el extraño comportamiento de unos forasteros. «Es una locura. No podemos dejar que el miedo nos controle», gritó alguien desde el fondo. Sin embargo, la atmósfera se volvía más densa, como una niebla oscura que envolvía todo. Doña Carmen se sintió atrapada entre el peso de la tradición y la necesidad de actuar. «No podemos quedarnos aquí. Debemos ir a buscarlo», dijo, desafiando las miradas incrédulas de los demás. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, la iglesia comenzó a vibrar con un sonido sordo, un retumbar, como si el mismo suelo temblara bajo sus pies. Las luces parpadearon y en un instante un nuevo grupo de hombres irrumpió en la iglesia, cara cubiertas y ojos fríos. «¡Nadie se mueva!», gritaron, apuntando con antorchas. El miedo invadió a todos y la confusión se transformó en desesperación. Doña Carmen entendió que su propia vida y la de todos en Santa Clara ahora pendían de un hilo fino. «Carmen, sálvanos», gritó el chico, aún en el suelo, mientras el caos se desataba a su alrededor. La rabia y el temor empeñaban en su corazón, mientras miraba los rostros asustados de aquellos a los que había querido guiar. Ella sabía que esta noche no solo se definiría el futuro de su comunidad, sino que también revelaría secretos que habían permanecido ocultos durante años. La congregación se dio la vuelta. Los murmullos eran ecos de miedo y clamor. Cada uno sabía que algo más grande y oscuro acechaba en las sombras, un pasado que desnudaba la fragilidad de la fe y la comunidad. Donde antes había luz, ahora reinaba una oscuridad aplastante, y doña Carmen se dio cuenta de que tendría que luchar, no solamente por los demás, sino también por su propia verdad. ¿Qué otros secretos guardaba el pueblo? ¿Y cuánto estaban dispuestos a perder para mantenerlos? La respuesta continuaría resonando mientras la historia se deslizaba hacia un precipicio del que nadie podría escapar. La iglesia vibraba, y el miedo llenaba el aire como una niebla densa. Los hombres con las caras cubiertas habían irrumpido como sombras amenazantes, y los gritos de terror
se entremezclaban con el ruido de los corazones latiendo fuerte. Doña Carmen sintió un nudo en el estómago. Necesitaba actuar, pero la confusión reinaba en la sala. —¡Cállense! —gritó uno de los hombres, y el estruendo de la voz reverberó, haciendo eco en los rincones. La congregación se quedó en silencio, atemorizada y casi paralizada. La mirada de todos se centró en el chico, que seguía en el suelo, sus ojos llenos de desesperanza. —Esto no tiene que ser así —exclamó Samuel, el pastor—. Estamos aquí para ayudar, por favor. Pero las palabras apenas lograron abrirse paso entre la angustia que flotaba en el aire. Mientras tanto, un extraño remolino de emociones se formaba dentro de doña Carmen. Recordó las historias de antiguas traiciones, las leyendas que sus padres le contaban al caer la noche. Y fue entonces cuando una idea se le encendió en la mente. Algo no encajaba. Fue en ese instante que una explosión resonó, brillando en el medio de la penumbra, como un relámpago en medio de la tormenta. Las luces parpadearon con desesperación, y un sonido ensordecedor hizo temblar las paredes. —¡Es una trampa! —gritó uno de los hombres. Apenas se escuchó su voz. Mientras los congregantes se lanzaban al suelo buscando refugio, doña Carmen sintió cómo la adrenalina se apoderaba de ella. Se enderezó y en un acto de valentía que sorprendió a todos, dio un paso hacia adelante. —Escuchen, no son ellos, somos nosotros. La congregación se vio arrojada a un mar de murmullos incrédulos. Los hombres de negro giraron la cabeza, mirándola con una mezcla de sorpresa y rencor. —¿Qué quieres decir? —preguntó uno de ellos, sus ojos entrecerrados. —Esto es más grande de lo que piensan —continuó doña Carmen, su voz ahora más firme—. No son solo los hombres de negro. Hay un secreto, uno que todos sabemos, y lo que nadie se atreve a nombrar. Hablan de tradiciones, pero son las tradiciones las que nos han estado ocultando la verdad. Los murmullos crecieron en intensidad. La atmósfera era electrizante. Samuel la miró, el miedo reflejado en su rostro, pero también una chispa de reconocimiento. —¿A qué te refieres, Carmen? —A la verdad sobre Santa Clara. Su voz resonó con fuerza. Y en ese momento, varios ancianos comenzaron a recordar. Entre las sombras de la iglesia resonaban ecos de viejas historias de traiciones, de un pacto oscuro que se había hecho generaciones atrás para mantener la paz, pero que ahora se había vuelto en su contra. —¿Te refieres a los sacrificios? —murmuró doña Teresa, apenas audible, pero su voz se cortó al mirarla, como si hubiera destapado un sello que nunca debía abrirse. Y fue justo entonces que el chico, en un arranque de valentía, gritó: —¡Mi padre! ¡No entiendo! ¡Él sabe algo! El ambiente se cargó de tensión, y el rostro de doña Carmen se palideció. —¿Qué sabe tu padre? —Él es uno de ellos —exclamó el joven, y el caos estalló de nuevo. Los hombres de negro eran una sola sombra, pero ahora una nueva sombra comenzó a crecer descontroladamente. Doña Carmen sintió que el mundo se le venía encima. ¿Era posible que tuvieran un traidor entre ellos? Entonces, en medio de tantas miradas, un hombre del fondo dio un paso al frente y quitó su capucha. Todos quedaron boquiabiertos. Era uno de los ancianos más respetados del pueblo, don Javier, quien había predicado sobre la bondad y la tradición durante años. —Amigos, como lo he hecho siempre, tengo que decir la verdad —empezó—, y el silencio envolvió la iglesia, mientras vertía la verdad más impactante de todas. Carmen sintió que se le estremecía el corazón. ¿Qué secreto sostenía don Javier? ¿Qué pacto oscuro había mantenido a Santa Clara en calma? El futuro de todos pendía del filo de sus palabras, y el miedo se transformó en expectativa. ¿Iban a enfrentarse a su propia historia? Y sí, ¿a qué costo? La incertidumbre se expandía entre ellos como una sombra inquebrantable. Don Javier, con su voz temblorosa, continuó hablando. Santa Clara ha guardado secretos oscuros,
Y ahora es el momento de revelar la verdad. Hubo un pacto hace años, uno que nos dio paz, pero a un precio. La tensión era palpable. Todos los rostros estaban fijos en él, esperando más. ¿Qué pacto?, preguntó Samuel, frunciendo el ceño. La congregación contenía la respiración. Doña Carmen sentía que su corazón latía cada vez más rápido. Había una sombra en su pasado que siempre había temido. Hubo un tiempo en que la paz del pueblo se lograba a través de sacrificios, explicó don Javier, la voz llena de pesar. No físicos, pero sí emocionales. Aquellos que desafiaban las normas desaparecían. Era la forma de proteger a la mayoría. Un murmullo llenó la iglesia. La incredulidad se convirtió en temor. Pero yo nunca supe esa parte, murmuró doña Teresa, sus ojos ahora vidriosos. Nunca imaginé que eso pudiera ser cierto. Y el tiempo ha llegado, continuó don Javier. En este nuevo siglo, los hombres de negro han estado vigilando a los que continúan luchando contra el sistema. Se llevan a quienes se atreven a desafiar la tradición, como el padre del chico. Y si no actuamos pronto, no solamente perderemos a los que se atreven, sino a todos nosotros. La revelación resonó con fuerza. Las miradas se cruzaron. La desconfianza comenzó a aflorar entre ellos. Espera, dijo doña Carmen, alzando la mano. ¿Estás diciendo que esto ya no se trata solo de un espíritu antiguo, sino de un grupo que todavía está aquí, controlando nuestros destinos? La urgencia de sus palabras era innegable, y el rostro de don Javier palideció. Sí, y hay algo más, sentenció, su voz mucho más baja. ¿Acaso no se dieron cuenta? El chico no es solo un testigo, él es parte de esto. Él y su padre han sido parte de una organización que busca voltear este sistema. Las miradas se centraron en el joven, quien respiraba con dificultad. ¿Qué? No puede ser, gritó Samuel. El impacto casi lo derriba. ¿Cómo puedes estar seguro de eso? La confusión aumentaba y el caos estaba al borde de estallar. Porque yo fui uno de ellos, confesó el chico, su voz quebrándose. Mi padre está entre ellos. Lucha por cambiar la tradición, pero no sé si es por el bien o por algo más oscuro. Él sabe quiénes son los hombres de negro. El silencio se intensificó, como si una bomba hubiera estallado. Los murmullos aumentaron de nuevo. Ahora eran ecos de traición. ¿Es esto cierto?, preguntó doña Teresa. La incredulidad era palpable. La atmósfera había cambiado drásticamente, y la línea que separaba a los buenos de los malos se desdibujaba. En ese momento, la puerta de la iglesia estalló, y un grupo de hombres con máscaras irrumpe, armados y mirando con intensidad. «¡Nadie se mueva!», gritaron a coro. El terror se desató. La congregación se levantó en un grito ensordecedor. Doña Carmen, sintiendo el frío de la traición, se congeló. A medida que la confusión se adueñaba del lugar, un grito desgarrador resonó. «¡Es una trampa!», alguien exclamó, e instantáneamente el caos se apoderó de todos. Las luces titilaban mientras la congregación intentaba organizarse, pero la tensión aumentaba. En medio del grito y el pánico, don Javier, que había revelado el oscuro secreto, simplemente se desvaneció entre la multitud. Su rostro palidecía, y doña Carmen sintió que allí había algo más. Las sombras que lo rodeaban y su propia historia comenzaron a entrelazarse de manera peligrosa. «¡Carmen!», gritó el joven, con miedo en sus ojos. «¡No dejes que se lleven a tu familia!». Doña Carmen, aturdida, tuvo que elegir: proteger su legado, su comunidad y a aquellos que amaba, o aceptar la verdad de lo que siempre había sospechado. Aquel instante se sentía como un precipicio, un momento decisivo para todos en Santa Clara. Los hombres de negro estaban dentro, y la verdad sobre ellos, sobre todos, amenazaba con estallar. La oscuridad
estaba más cerca de lo que jamás imaginó. La fe se tambaleaba, y el futuro del pueblo pendía de un hilo. ¿Sería posible encontrar la verdad en medio del caos? ¿O el legado de traición los sumiría en la oscuridad para siempre? Mientras la tensión aumentaba, las puertas de la iglesia se cerraron, y lo único que quedaba era el eco de sus decisiones, y el misterio que aún acechaba en las sombras. La iglesia vibraba, y el miedo llenaba el aire como una niebla densa. Los hombres con las caras cubiertas habían irrumpido como sombras amenazantes, y los gritos de terror se entremezclaban con el ruido de los corazones latiendo fuerte. Doña Carmen sintió un nudo en el estómago. Necesitaba actuar, pero la confusión reinaba en la sala. «¡Cállense!», gritó uno de los hombres, y el estruendo de la voz reverberó, haciendo eco en los rincones. La congregación se quedó en silencio, atemorizada y casi paralizada. La mirada de todos se centró en el chico, que seguía en el suelo, sus ojos llenos de desesperanza. «Esto no tiene que ser así», exclamó Samuel, el pastor. «Estamos aquí para ayudar, por favor». Pero las palabras apenas lograron abrirse paso entre la angustia que flotaba en el aire. Mientras tanto, un extraño remolino de emociones se formaba dentro de doña Carmen. Recordó las historias de antiguas traiciones, las leyendas que sus padres le contaban al caer la noche. Y fue entonces cuando una idea se le encendió en la mente. Algo no encajaba. Fue en ese instante que una explosión resonó, brillando en medio de la penumbra, como un relámpago en medio de la tormenta. Las luces parpadearon con desesperación, y un sonido ensordecedor hizo temblar las paredes. «¡Es una trampa!», gritó uno de los hombres. Apenas se escuchó su voz. Mientras los congregantes se lanzaban al suelo buscando refugio, doña Carmen sintió cómo la adrenalina se apoderaba de ella. Se enderezó, y en un acto de valentía que sorprendió a todos, dio un paso hacia adelante. «¡Escuchen! No son ellos, somos nosotros». La congregación se vio arrojada a un mar de murmullos incrédulos. Los hombres de negro giraron la cabeza, mirándola con una mezcla de sorpresa y rencor. «¿Qué quieres decir?», preguntó uno de ellos, sus ojos entrecerrados. «Esto es más grande de lo que piensan», continuó doña Carmen, su voz ahora más firme. «No son solo los hombres de negro. Hay un secreto, uno que todos sabemos, pero que nadie se atreve a nombrar. Hablan de tradiciones, pero son las tradiciones las que nos han estado ocultando la verdad». Los murmullos crecieron en intensidad. La atmósfera era electrizante. Samuel la miró, el miedo reflejado en su rostro, pero también una chispa de reconocimiento. «¿A qué te refieres, Carmen?» «A la verdad sobre Santa Clara». Su voz resonó con fuerza, y en ese momento varios ancianos comenzaron a recordar. Entre las sombras de la iglesia resonaban ecos de viejas historias de traiciones, de un pacto oscuro que se había hecho generaciones atrás para mantener la paz, pero que ahora se había vuelto en su contra. «¿Te refieres a los sacrificios?», murmuró doña Teresa, apenas audible, pero su voz se cortó al mirarla, como si hubiera destapado un sello que nunca debía abrirse. Y fue justo entonces que el chico, en un arranque de valentía, gritó: «¡Mi padre! No entiendo. Él sabe algo». El ambiente se cargó de tensión, y el rostro de doña Carmen se palideció. «¿Qué sabe tu padre?». «Él es uno de ellos», exclamó el joven, y el caos estalló de nuevo. Los hombres de negro eran una sola sombra, pero ahora una nueva sombra comenzó a crecer descontroladamente. Doña Carmen sintió que el mundo se le venía encima. ¿Era posible que tuvieran un traidor entre ellos? Entonces, en medio de tantas miradas, un hombre del fondo dio un paso al frente y quitó su capucha. Todos quedaron boquiabiertos. Era uno de los ancianos más respetados del pueblo, don Javier, quien había predicado sobre la bondad y la tradición durante años. «Amigos, como lo he hecho siempre, tengo que decir la verdad», empezó, y el silencio envolvió la iglesia mientras vertía la verdad más impactante de todas.
Carmen sintió que se le estremecía el corazón. ¿Qué secreto sostenía don Javier? ¿Qué pacto oscuro había mantenido a Santa Clara en calma? El futuro de todos pendía del filo de sus palabras, y el miedo se transformó en expectativa. Santa Clara ha guardado secretos oscuros, y ahora es el momento de revelar la verdad. Hubo un pacto hace años, uno que nos dio paz, pero a un precio. La tensión era palpable. Todos los rostros estaban fijos en él, esperando más. ¿Qué pacto?, preguntó Samuel, frunciendo el ceño. La congregación contenía la respiración. Doña Carmen sentía que su corazón latía cada vez más rápido. Había una sombra en su pasado que siempre había temido. Hubo un tiempo en que la paz del pueblo se lograba a través de sacrificios, explicó don Javier, la voz llena de pesar. No físicos, pero sí emocionales. Aquellos que desafiaban las normas desaparecían. Era la forma de proteger a la mayoría. Un murmullo llenó la iglesia. La incredulidad se convirtió en temor. Pero yo nunca supe esa parte, murmuró doña Teresa, sus ojos ahora vidriosos. Nunca imaginé que eso pudiera ser cierto. Y el tiempo ha llegado, continuó don Javier. En este nuevo siglo, los hombres de negro han estado vigilando a los que continúan luchando contra el sistema. Se llevan a quienes se atreven a desafiar la tradición, como el padre del chico. Y si no actuamos pronto, no solamente perderemos a los que se atreven, sino a todos nosotros. La revelación resonó con fuerza. Las miradas se cruzaron. La desconfianza comenzó a aflorar entre ellos. «Espera», dijo doña Carmen, alzando la mano. «¿Estás diciendo que esto ya no se trata solo de un espíritu antiguo, sino de un grupo que todavía está aquí, controlando nuestros destinos?» La urgencia de sus palabras era innegable, y el rostro de don Javier palideció. «Sí, y hay algo más», sentenció, su voz mucho más baja. ¿Acaso no se dieron cuenta? El chico no es solo un testigo. Él es parte de esto. Él y su padre han sido parte de una organización que busca voltear este sistema. Las miradas se centraron en el joven, quien respiraba con dificultad. «¿Qué? No puede ser», gritó Samuel. El impacto casi lo derriba. «¿Cómo puedes estar seguro de eso?» La confusión aumentaba, y el caos estaba al borde de estallar. «Porque yo fui uno de ellos», confesó el chico, su voz quebrándose. Mi padre está entre ellos. Lucha por cambiar la tradición, pero no sé si es por el bien o por algo más oscuro. Él sabe». «¿Quiénes son los hombres de negro?» El silencio se intensificó, como si una bomba hubiera estallado. Los murmullos aumentaron de nuevo. Ahora eran ecos de traición. «¿Es esto cierto?», preguntó doña Teresa. La incredulidad era palpable. La atmósfera había cambiado drásticamente, y la línea que separaba a los buenos de los malos se desdibujaba. En ese momento, la puerta de la iglesia estalló, y un grupo de hombres con máscaras irrumpe, armados y mirando con intensidad. «¡Nadie se mueva!», gritaron a coro. El terror se desató. La congregación se levantó en un grito ensordecedor. Doña Carmen, sintiendo el frío de la traición, se congeló. A medida que la confusión se adueñaba del lugar, un grito desgarrador resonó. «¡Es una trampa!», alguien exclamó, e instantáneamente el caos se apoderó de todos. Las luces titilaban, mientras la congregación intentaba organizarse, pero la tensión aumentaba. En medio del grito y el pánico, don Javier, que había revelado el oscuro secreto, simplemente se desvaneció entre la multitud. Su rostro palidecía, y doña Carmen sintió que allí había algo más. Las sombras que lo rodeaban y su propia historia comenzaron a entrelazarse de manera peligrosa. «¡Carmen!», gritó el joven, con miedo en sus ojos. «No dejes que se lleven a tu familia». Doña Carmen, aturdida, tuvo que elegir: proteger su legado, su comunidad y a aquellos que amaba, o aceptar la verdad de lo que siempre había sospechado. Aquel instante se sentía como un precipicio,
Un momento decisivo para todos en Santa Clara. Los hombres de negro estaban dentro, y la verdad sobre ellos, sobre todos, amenazaba con estallar. Y en ese instante, una figura conocida apareció detrás de don Javier. Era él, padre del chico, su rostro surcado por la desesperación. «No te vayas», suplicó, pero una ráfaga de luces apuntó hacia él. «Es el momento», gritó, mientras la figura de don Javier se desvanecía ante sus ojos. «No hay tiempo para explicaciones». La iglesia se convirtió en un caos total. Doña Carmen sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Era don Javier parte de esto? ¿Y el padre del chico que hasta ahora había sido solo un eco distante en las sombras? Todo lo que había creído y defendido ahora tropezaba en la oscuridad. «¡Salgan!», gritó el joven, su voz firme, inesperada. «Carmen, no puedes quedarte aquí». En ese momento, Carmen vio su reflejo en los ojos del chico, una búsqueda desesperada por la verdad. Los hombres de negro se movían con velocidad, y el pánico comenzaba a ser imparable. La pregunta era clara. ¿Seguirían a aquel que había sido traidor o lucharían por lo que realmente creían? En un instante, todos comprendieron que la verdad no solo estaba en las palabras, sino en la acción. «¡Salgan, ahora!». El chico empujó a Carmen hacia la salida, pero en el fondo ella sabía que no podían escapar sin enfrentarse a los secretos que los habrían mantenido atados por tanto tiempo. La oscuridad acechaba. ¿Qué clase de verdad descubrirían? La misa no solo había sido interrumpida, la fe de todos estaba en juego. Mientras la puerta se cerraba tras ellos, un eco de gritos resonó, y la verdadera batalla estaba por comenzar. Y así, la realidad en Santa Clara se puso patas arriba, y nadie sabía realmente cómo volver a levantarse. La puerta de la iglesia se cerró de golpe, y el eco resonó en todos como un latido sordo. Doña Carmen miró al chico que temblaba a su lado. «¡Vamos!», gritó, empujando a la multitud hacia la salida. Pero en ese instante, una sombra oscura se deslizó entre los bancos. «¡Deténganse!», una voz profunda cortó el aire. Era don Javier. Su rostro pálido delataba la desesperación. «No pueden irse, no sin saber la verdad». Doña Carmen sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué verdad? ¡Estamos en peligro!». «No lo entienden. La verdad es que todo esto fue planeado desde hace años». La atmósfera se volvió densa. Los hombres de negro empezaron a avanzar, sus rostros ocultos, y el miedo llenó la iglesia. El chico gritó: «¡Mi padre! ¡Él sabe más! ¡No se lo lleven, por favor!». Con su voz temblorosa empujó a Carmen. «Debemos ayudarlo». Doña Carmen, confundida, miró hacia el altar. «¿Por qué no me dijiste antes de todo esto?». La incredulidad se mezclaba con la rabia. ¿Por qué había esperado don Javier para revelar el oscuro pasado? «Porque tenía miedo». «Miedo a que me arrestaran, como a los otros». La voz de don Javier era un susurro. «Nos han estado vigilando, controlando nuestros destinos. El chico tiene razón. Hay algo más grande detrás de esto». Mientras se debatían entre la decisión de huir o escuchar la verdad, un fuerte estruendo resonó. La puerta principal se abrió de golpe y 3 hombres, más altos y enfurecidos, entraron con orden. «Nadie se mueve, nadie. La iglesia es nuestra ahora», gritaron. De repente, todo se tornó un caos. Gritos se mezclaron con ruidos de sillas caídas. La congregación trataba de huir, pero el pánico les erguía muros invisibles. Doña Carmen, con el corazón acelerado, sintió que las sombras comenzaban a cerrarse alrededor. «¡Suéltenlo!», gritó al ver cómo un hombre de negro sujetaba al joven. «¡Déjalo!». Pero solo la oscuridad respondía, envolviendo a todos. «Carmen, escúchame», dijo don Javier en un tono urgente. «El pacto, hay un traidor. Debemos encontrar al que los controla y liberarnos». «¿Un traidor?». Las palabras del Javier la paralizaron.
¿Quién? La respuesta llegó en un susurro tembloroso desde el fondo de la iglesia. Soy yo. Era la voz de doña Teresa, temblando. Todos miraban hacia ella, confundidos. ¿Qué? ¿Tú? Exclamó doña Carmen, incapaz de creerse lo que escuchaba. Lo siento, fui yo la que ayudó a sellar el pacto. Ella bajó la cabeza, sonrojándose por la vergüenza. Pensé que era lo correcto. Se llevaron a quienes desafiaban las normas para proteger a todos. Las miradas de desconcierto se mezclaron con el miedo. ¿Por qué no lo dijiste antes?, cuestionó el chico, su voz llena de rabia. Tu silencio nos ha puesto en peligro. No sabía que esto llegaría tan lejos. No sabía que mis decisiones llevarían a la desaparición de otros. La angustia brotó en don Javier, entre sollozos. Todo esto es un ciclo de horror, pero hay una salida, hay un plan. Doña Carmen sintió el corazón romperse. ¿Esto era la verdad que siempre había temido? La traición había estado entre ellos todo el tiempo. ¿Qué plan?, preguntó, su voz apenas un susurro. Hay alguien dentro de nosotros que quiere deshacer este pacto, un aliado que tiene la clave. Pero antes de que pudiera terminar, un susurro llegó como un viento helado. No se lo digas. La iglesia se detuvo en un silencio helador. El chico jadeó, recordando las advertencias de su padre. ¿Quién está detrás de esto? La tensión en el aire era palpable, como un aguijón que apretaba el pecho. Doña Carmen miró a todos, desde don Javier hasta doña Teresa. ¿Quién traiciona? ¿Quién se ha alzado contra nosotros? El tiempo pareció detenerse. La pregunta quedó ahí, flotando entre ellos. Nadie se atrevió a responder. La oscuridad estaba más cerca de lo que jamás habían imaginado. Y el miedo se aferraba como una sombra. Todos sabían que debían enfrentarse a esa verdad. Carmen sintió que su mundo, su comunidad, el sentido de seguridad estaban al borde de desplomarse. ¿Podrían encontrar la salida de este laberinto oscuro? ¿O la verdad terminaría devorándolos a todos? La iglesia retumbaba con eco de confusión, mientras un nuevo capítulo se escribía en la historia de Santa Clara, uno que desafiaba todo lo que creían. El tiempo parecía detenerse. Doña Carmen lo sintió en sus huesos, un escalofrío recorriendo su espalda, mientras miraba a don Javier, a doña Teresa y al chico en el suelo. ¿Quién traiciona?, les preguntó de nuevo, su voz casi un susurro, llena de desasosiego. La iglesia estaba densa como un mar de dudas. De repente, un grito emergió de las sombras. ¡No! No deben saberlo. Era un murmullo, pero la angustia lo hacía retumbar como un trueno. Todos se giraron, y una figura emergió de la oscuridad en el fondo de la iglesia. Era don Javier, con los ojos desorbitados. ¡Demasiado tarde!, grité. En un instante, un aire helado se extendió, y un destello iluminó la habitación. Una explosión de luz por el altar, como un rayo que partía. El cielo. Doña Carmen sintió que el corazón le latía en la garganta. «Miremos hacia el altar», murmuró, sin saber si refería a la verdad o a la muerte. «Es una trampa», gritaron los hombres de negro, mirando con desconfianza. Todo se volvió caótico. Todos comenzaron a correr, sus pasos resonando como un latido frenético. Carmen se dio cuenta de que el pánico había comenzado a consumir a la comunidad. «No, no podemos rendirnos», decía, intentando mantener la calma. Pero su voz se perdía entre los gritos. La ansiedad se intensificaba, apretando el aire. Se sentía como un pez atrapado en una red. Don Javier chocó con doña Teresa. «Tú lo provocaste. Tú sabías», ella le gritó. Y la ira prendió una chispa entre ellos, como un fuego cruzado. Todos estaban en medio de un duelo emocional donde el pecado y la culpa colisionaban. «Cállense, la verdad es más peligrosa que el miedo», gritó el chico. Pero la multitud continuó su tumulto. Fue entonces cuando en medio del caos, un hombre mayor, con cara de pocos amigos, intervino. «¡Silencio!». Su voz hirió como un cuchillo afilado que cortaba en medio del tumulto.
Hay que detener esto ya. Pero justo entonces, otro hombre, un desconocido con una chaqueta oscura, apareció detrás de uno de los hombres de negro, con una pistola en mano. ¡Deténganse! El eco reverberó en los muros. La tensión era palpable, y todos se paralizaron. El miedo se apoderó de la sala. Las miradas se cruzaron, horrorizadas. Doña Carmen no podía pensar. Todo se había torcido en un instante. ¡Basta! Gritó el chico de rodillas. ¡Mi padre es un aliado! Y fue en ese momento dramático cuando la verdad salió. Tu padre, el desconocido dijo, con la voz temblando. Él no es un aliado, es quien nos ha mantenido en la oscuridad. Él es el líder de los hombres de negro. El silencio se hizo más denso que antes. El chico se puso pálido. Su mundo se derrumbaba. No, no puede ser cierto. Es cierto, replicó don Javier con lágrimas en los ojos. Lo vi. Él lo sabe todo. Es un traidor. Y ahora el pacto es más fuerte que nunca. No, el chico gritó. Pero su voz se ahogó en la desolación. Doña Carmen sintió cómo el suelo temblaba bajo sus pies, como si el mismo pueblo se retorcía ante la revelación desesperante. La iglesia se sumió en el caos. Las sombras ya no eran meras figuras en la penumbra, ahora eran parte de una verdad aterradora. Doña Carmen, con el corazón encogido, reconsideró. ¿Era posible que ese legado de traición corriera por sus venas también? Todos miraban al joven y el horror de su nueva realidad caía sobre ellos. Mientras las luces comenzaron a parpadear y el terror se apoderaba de la sala, la única pregunta era: ¿podrían reconstruir la verdad antes de que la oscuridad volviera a caer sobre Santa Clara? Las puertas de acero se cerraron a su alrededor, sellando sus destinos. Las miradas encontradas eran un cóctel de ira y desesperación. Doña Carmen sintió un nudo en la garganta. ¿Quién sería el próximo en caer en esa red de traiciones? Quedaba un eco de murmullos, un secreto aún sin desvelar flotando en el aire. La comunidad, unida en el gustado, ahora estaba en un precipicio incierto. ¿Habría alguna salvación entre tanto dolor? O tal vez el futuro de todos depende de enfrentar los fantasmas ocultos del pasado que ya no podían ignorar. El tiempo parecía detenerse. Doña Carmen lo sintió en sus huesos, un escalofrío recorriendo su espalda, mientras miraba a don Javier, a doña Teresa y al chico en el suelo. ¿Quién traiciona?, les preguntó de nuevo, su voz casi un susurro, llena de desasosiego. La iglesia estaba densa como un mar de dudas. De repente, un grito emergió de las sombras. ¡No! ¡No deben saberlo! Era un murmullo, pero la angustia lo hacía retumbar como un trueno. Todos se giraron, y una figura emergió de la oscuridad en el fondo de la iglesia. Era don Javier, con los ojos desorbitados. «Demasiado tarde», gritó. Un aire helado se extendió y un destello iluminó la habitación. Una explosión de luz por el altar, como un rayo que partía el cielo. Doña Carmen sintió cómo el corazón le latía en la garganta. «Miremos hacia el altar», murmuró, sin saber si se refería a la verdad o a la muerte. «¡Es una trampa!», gritaron los hombres de negro, mirando con desconfianza. Todo se volvió caótico. Todos comenzaron a correr, sus pasos resonando como un latido frenético. Carmen se dio cuenta de que el pánico había comenzado a consumir a la comunidad. «No, no podemos rendirnos», decía, intentando mantener la calma. Pero su voz se perdía entre los gritos. La ansiedad se intensificaba, apretando el aire. Se sentía como un pez atrapado en una red. Don Javier chocó con doña Teresa. «Tú lo provocaste. Tú sabías», ella le gritó. Y la ira prendió una chispa entre ellos, como un fuego cruzado. Todos estaban en medio de un duelo emocional donde el pecado y la culpa colisionaban. «¡Cállense! La verdad es más peligrosa que el miedo», gritó el chico, pero la multitud continuó su tumulto. Fue entonces cuando, en medio del caos, un hombre mayor,
con cara de pocos amigos, intervino. —¡Silencio! Su voz hirió, como un cuchillo afilado que cortaba en medio del tumulto. —Hay que detener esto ya. Justo en ese momento, otro hombre, un desconocido con una chaqueta oscura, apareció detrás de uno de los hombres de negro, con una pistola en mano. —Deténganse. El eco reverberó en los muros. La tensión era palpable, y todos se paralizaron. El miedo se apoderó de la sala. Las miradas se cruzaron, horrorizadas. Doña Carmen no podía pensar. Todo se había torcido en un instante. —¡Basta! —gritó el chico. —¡De rodillas! ¡Mi padre es un aliado! Y fue en ese momento dramático cuando la verdad salió. —Tu padre —el desconocido dijo, con la voz temblando—, él no es un aliado, es quien nos ha mantenido en la oscuridad. Él es el verdadero líder de los hombres de negro. El silencio se hizo más denso que antes. El chico se puso pálido. Su mundo se derrumbaba. —No, no puede ser. —Es cierto —replicó don Javier, con lágrimas en los ojos—. Lo vi. Él lo sabe todo. Es un traidor. Y ahora el pacto es más fuerte que nunca. —¡No! —el chico gritó, pero su voz se ahogó en la desolación. Doña Carmen sintió cómo el suelo temblaba bajo sus pies, como si el mismo pueblo se retorcía ante la revelación desesperante. La iglesia se sumió en el caos. Las sombras ya no eran meras figuras en la penumbra. Ahora eran parte de una verdad aterradora. Doña Carmen, con el corazón encogido, reconsideró. ¿Era posible que ese legado de traición corriera por sus venas también? Todos miraban al joven, y el horror de su nueva realidad caía sobre ellos. Mientras las luces comenzaron a parpadear y el terror se apoderaba de la sala, la única pregunta era: ¿podrían reconstruir la verdad antes de que la oscuridad volviera a caer sobre Santa Clara? Las puertas de acero se cerraron a su alrededor, sellando sus destinos. Las miradas encontradas eran un cóctel de ira y desesperación. Doña Carmen sintió un nudo en la garganta. ¿Quién sería el próximo en caer en esa red de traiciones? Quedaba un eco de murmullos, un secreto aún sin desvelar, flotando en el aire. La comunidad, unida en el gusto, ahora estaba en un precipicio incierto. ¿Habría alguna salvación entre tanto dolor? O tal vez el futuro de todos dependía de enfrentar los fantasmas ocultos del pasado que ya no podían ignorar. —¡No podemos quedarnos aquí! —gritó el chico, batallando por salir del asombro. La mirada de determinación en su rostro iluminó el camino. —Debemos unirnos. Sabemos quién es el verdadero enemigo. En ese instante, algo profundo y poderoso despertó en la congregación. Un murmullo de acuerdo comenzó a crecer. Las miradas de desconfianza empezaron a disiparse. Don Javier, con el rostro surcado por el peso de sus decisiones, comenzó a alzar su voz. —Habrá un cambio. No más secretos. Detendremos esto juntos. Su autoridad resonó en la iglesia, y algunos comenzaron a asentir. —Sí, déjenos ver la luz —gritó doña Teresa, liquidando su miedo con un destello de esperanza. Y así, como si la comunidad despertara de un profundo letargo, cada uno empezó a buscar ese coraje que habían guardado. Pero en medio de esta revelación, la puerta trasera de la iglesia se abrió de par en par. Un viento helado arrastró un susurro inquietante. Las luces comenzaron a parpadear incontrolablemente. Doña Carmen se giró y vio una figura familiar reinventada en las sombras. Era su hijo. —¡Mamá! Todo esto es parte del plan —gritó, mientras la mirada del chico se entrelazó por un segundo con la de su madre. —No puedes confiar en nadie. Estalló el pánico. La verdad que esperaban descubrir era aún más devastadora. Todos en la iglesia se dieron cuenta de que no solo estaban luchando por su futuro, sino contra un enemigo hasta entonces desconocido. La traición corría más profundo de lo que jamás habían imaginado. El eco de sus decisiones pasadas retumbó en el aire.
¿Podrían realmente encontrar la redención? ¿O todo estaba ya perdido entre las sombras? El tiempo parecía detenerse. Doña Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar la voz temblorosa de su hijo. «Mamá, todo esto es parte del plan». Su mirada intensa se encontró con la de ella. «No puedes confiar en nadie». El caos comenzó a desatarse nuevamente en la iglesia. Los murmullos se convirtieron en gritos de sorpresa y miedo. ¿Qué decía su hijo? ¿Era posible que todo lo que habían creído fuera una farsa? Carmen sintió un nudo en la garganta y su corazón empezó a latir con fuerza. Las voces se superponían. Algunos gritaban palabras de aliento. Otros suplicaban respuestas. Pero el joven, visiblemente asustado, empujó a su madre. «Debemos elegir ahora. No podemos quedarnos aquí». Doña Carmen miró a su alrededor, viendo la confusión dibujada en los rostros de sus vecinos. En ese momento, don Javier, aún temblando por la revelación, avanzó hacia ellos. «Escuchen todos. Necesitamos saber quién está detrás de esto. Si no nos unimos, no solo perderemos a quienes amamos, sino también todo lo que somos». Su determinación resonó con fuerza, pero sus palabras parecían más un eco de advertencia que un consuelo. Cuando la puerta de la iglesia se cerró con un estruendo, una sombra oscura cubrió el suelo. Doña Carmen parpadeó. Un grupo de hombres más, de rostro cubierto, se dispersó dentro de la sala, distribuyendo una tensión palpable. «¡Deténganse! Nadie puede salir». Su voz sonó brutal, haciendo eco en cada rincón. Los hombres de negro rodearon a la congregación. Carmen sintió el pánico aumentar, su pecho apretado. La luz comenzó a parpadear, y en medio de la confusión, un grito se alzó del fondo. «¡Cerca el altar!», gritó un anciano, su voz temblorosa, como si supiera algo que los demás ignoraban. «El secreto se revela». De inmediato, todos miraron hacia el altar, donde el silencio era profundo. Y fue entonces que una figura conocida comenzó a emerger de las sombras. Era Laura, la amiga de su infancia, cuya desaparición había marcado su vida. «¿Qué? ¿Laura?», exclamó Carmen, incapaz de contener la emoción. Había creído que se había ido para siempre. Laura sonrió, pero en sus ojos había un brillo que despertó desconfianza. «He estado aquí todo este tiempo, aprendiendo algo más grande que nosotros». Su voz era suave, como un susurro, pero el ambiente se tornó en silencio absoluto. «El pacto es más oscuro de lo que podemos imaginar, y no solo involucra a nuestros hombres de negro». Las miradas se cruzaron, incrédulas, mientras ella continuaba. «Hay un traidor entre nosotros, y alguien en esta sala está más involucrado de lo que creemos». Las palabras retumbaron. «¿Un traidor?». Mientras el pánico crecía, Carmen sintió que la sangre se le helaba. La confusión se transformó en un torrente de dudas, y todos empezaron a mirarse, cuestionando qué secretos podrían estar ocultando. «Yo no he hecho nada», gritó uno de los ancianos, su rostro arrugado en angustia. «¿Por qué habríamos de traicionar a nuestra comunidad? No se trata solo de traiciones, es más personal». Laura exclamó, su voz resonando. «Es un juego que pocos conocen, y he encontrado su punto débil». De repente, los hombres de negro comenzaron a moverse hacia Laura, y Carmen sintió que el aire le faltaba. «¡No, Laura!», gritó, extendiendo la mano. Pero fue demasiado tarde. La figura se desvaneció en la penumbra, y un estallido de luces iluminó la habitación. Carmen se cubrió la cara, y el terror llenó la sala. Los hombres de negro comenzaron a gritar, y con un movimiento rápido, los congregantes se dispersaron, corriendo hacia cualquier salida que pudieran encontrar. Las luces brillaron intensamente, y de pronto un enorme estruendo sacudió el templo. Todo sucedió a una velocidad que dejó a Carmen aturdida. Las paredes comenzaron a crujir, y un grito estalló cuando los hombres de negro se dieron la vuelta, confundidos y asustados. «¡Es una trampa! ¡Retrocedan!», gritaron.
mientras una oscura figura en el fondo aparecía como un fantasma entre las llamas. «¡Deténganse o no verán a sus familias de nuevo!». La voz era de un hombre fuerte, que todos reconocían. Era el alcalde del pueblo, su cara bañada en sudor y miedo. La confusión se tornó en estupefacción. «¿Qué está pasando? ¿Qué has hecho? ¿Por qué estás aquí?». Doña Carmen quedó atrapada entre el horror y la sorpresa, pero ya nada era lo que parecía. Mientras el alcalde se acercaba más, un sentimiento desconocido la invadió. Su mundo, su hogar, todo estaba a punto de cambiar para siempre. La pregunta flotaba en el aire, y las miradas se encontraban. ¿Era esto un final o solo el inicio de algo mucho más oscuro? Las sombras, ahora más amenazantes que nunca, envolvían a todos, y el futuro de Santa Clara permanecía en un parpadeo desalentador. La tensión en la iglesia alcanzó su pico. Doña Carmen sentía un nudo en el estómago mientras la figura de su hijo se recortaba oscura contra la luz. «¡Mamá! La traición está más cerca de lo que piensas». El desasosiego en su voz retumbaba en sus oídos. Los hombres de negro, ahora fuera de control, comenzaban a retroceder, sus miradas atónitas fijadas en el alcalde. «No es lo que piensan. Nosotros», tartamudeó uno de ellos, pero su mirada delatada daba la verdad por hecha. Era obvio que lo que se desempeñaba en las sombras era mucho más siniestro de lo que cualquiera había imaginado. «Detrás de esos hombres hay un plan», gritó don Javier, señalando con un tembloroso dedo hacia el altar. Laura tenía razón. Aquí todos hemos sido cómplices de algo terriblemente oscuro. La revelación fue como un puñetazo en el estómago, y Carmen sintió que los mudos se cerraban a su alrededor. «¿Cómo pudiste, Javier?», exclamó doña Teresa, el horror y la traición destilándose en sus palabras. «¿Cuántas vidas costó tu silencio?». Sus ojos reflejaban el dolor. Cada pregunta era un clavo más en la tapa de su ataúd. Mientras tanto, el caos se intensificaba. La atmósfera vibrante y densa era como una tormenta a punto de estallar. Las luces temblaban, proyectando sombras danzantes que envolvían a los congregantes. Carmen, enfrentando la verdad, sintió la presión en el aire. Era ahora o nunca. «No podemos permitir que esto continúe», gritó, sus palabras resonando en los corazones de todos. «Hemos sido víctimas de un engaño, pero hoy cambiaremos las reglas del juego». Un murmuro de aprobación comenzó a correr por la sala. Algunos levantaron los brazos, otros se unieron a ella, y el sentimiento de unidad comenzó a florecer en medio del pánico. «No podemos ganar si no luchamos juntos», agregó el chico, su voz temblorosa pero decidida. «Mi padre, él sabe cómo enfrentarlos. Él es el último eslabón». La comunidad se miró. Los ojos ahora brillaban con un fuego renovado. «Entonces lo buscaremos», respondió don Javier, el peso de su culpa fluyendo con una nueva esperanza. «No dejaremos que el miedo nos controle. Debemos unirnos. Hagamos justicia». Mientras los hombres de negro intentaban reagruparse en su confusión, el grupo de congregantes comenzó a dar pasos valientes adelante. Las manos temerosas se alzaron. Los rostros mostraban una mezcla de terror e inquietud, pero el fuego de la determinación brillaba en sus ojos. «¡Vamos!», gritó doña Carmen, su voz resonando con una fuerza renovada. «Por nuestros amigos, por nuestra familia, por la verdad». La comunidad, cada vez más cohesionada, avanzó hacia la oscuridad. En un movimiento colectivo, empujaron a los hombres de negro hacia el altar donde Laura esperaba, una figura central en estas líneas que retumbaban. Ahora es el momento de revelar su verdadero rostro. Clara y decidida, su boca formó palabras mágicas que traerían el cambio. La lluvia de luces brilló y se apagó un instante, y en el silencio asfixiante se hundió en un eco profundo. La verdad fluyó, dejando a todos en un estado de shock. En ese momento, el tiempo pareció detenerse. Con el enfrentamiento culminando, los hombres de negro
se dieron cuenta de que habían subestimado el poder de la comunidad. Sin previo aviso, uno de ellos, visiblemente perturbado, se dio la vuelta y corrió hacia la salida. «¡Regresaremos!», gritó, pero su voz se desvaneció en la distancia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Las miradas se encontraron y el aire pesado se tornó en alivio. «¿Lo logramos?», preguntó don Javier, la incredulidad marcando cada sílaba. La respuesta llegó en forma de abrazos y sonrisas tímidas, un aire de unidad. Carmen sintió la calidez de las manos de su hijo en su hombro, y por primera vez en mucho tiempo, la esperanza brotó en su corazón. Sabía que las cicatrices permanecerían. Pero esta comunidad se había encontrado a sí misma en un momento de desesperación. «Prometemos reconstruir el camino», dijo, mirando a cada uno de sus vecinos. «Jamás permitiremos que el miedo nos divida de nuevo. La verdad será nuestra luz». Mientras salían, la luz del sol comenzaba a filtrarse a través de las ventanas de la iglesia. Era un nuevo día. La comunidad, unida, enfrentaría el futuro, y aunque la carga del pasado pesaría sobre ellos, sabían que juntos podrían hallar la redención. Y así Santa Clara empezaba un nuevo capítulo, un capítulo donde las sombras ya no dictarían su futuro. «Ahora, antes de que te vayas, necesito que tomes acción inmediatamente. Tienes que suscribirte ahora a este canal para no perderte ninguna de nuestras próximas historias exclusivas. Destroza ese botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a otros a encontrar estos relatos. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Tu participación es crucial. Compártelo al instante con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir y demostrar que eres un verdadero fan. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Hazlo ahora.